¿Cuándo está indicada la cirugía en los pacientes que tienen úlcera péptica? Refractariedad al tratamiento médico o cuando la úlcera péptica se complica. Si el paciente tiene una úlcera duodenal refractaria al tratamiento médico, tratamiento de elección, vagotomía ultraselectiva. Si mi paciente ha sangrado o se ha perforado y tiene Helicobacter pylori negativo, ¿cuál es el tratamiento de elección? Vagotomía troncular más piloroplastia. Si mi paciente sangró o se perforó y tiene Helicobacter pylori positivo, simplemente ligamos el vaso, suturamos con parche de Piplon o parche de Graham y dar tratamiento erradicador para Helicobacter posterior a la cirugía. Y como vimos en el caso de cuadros obstructivos, si mi paciente tiene una estenosis secundario a una úlcera gástrica, ¿qué es lo que hay que hacer? Vagotomía troncular, antrectomía y reconstrucción Billroth 1, Billroth 2 o Iderux, según sea el caso. Algo para tener en cuenta con respecto a lo que es el tratamiento quirúrgico de la úlcera péptica. Y esto va enfocado a lo que es la inervación gástrica. Vean ustedes, acá está la curvatura menor del estómago, curvatura mayor. Este es el nervio vago anterior o tronco vagal anterior, que era el vago izquierdo, el cual antes de llegar al estómago emite unas ramas que se van al hígado, se llaman ramas hepáticas o hepatobiliares. Estas van a inervar la vesícula biliar, hígado, vías biliares. Y a partir de este nivel cambia de nombre, deja de ser nervio vago anterior y pasa a ser nervio gástrico anterior o de la tarjeta anterior, el cual pasa por la curvatura menor del estómago. Cuando está en esa ubicación, emite ramas para el fondo, ramas para el cuerpo, ramas para el antro. Las que se encuentran en el antro tienen forma de trípode y le pusieron ese nombre de pata de cuervo. ¿Qué debo tener en cuenta? Las ramas que van a fondo, las ramas que van a cuerpo, son ramas secretoras. ¿Por qué? Porque la mayor concentración de células parietales que producen ácido clorhídrico, ¿dónde se encuentra? Precisamente en fondo y cuerpo gástrico. Por eso estas ramas son consideradas secretoras, estimulan a las células parietales para producir ácido clorhídrico. En cambio, las ramas que se van a la región antropilórica, la pata de cuervo, estas son ramas motoras. ¿Motoras para qué? Para que el estómago se contraiga, para hacer la mezcla del contenido gástrico y dos, para pasar el contenido gástrico al duodeno. Listo. ¿Qué más debo tener en cuenta? De las ramas hepáticas o ramas hepatobiliares sale un nervio que se llama el nervio pilórico. Y ese nervio pilórico, ¿cuál es su función? En palabras sencillas, relajar el píloro, abrir el píloro y hacer que el píloro esté abierto. ¿Qué favorece? Favorece que el contenido del estómago pase libremente al duodeno. Esa es su función, esa es la función del nervio pilórico, abrir el píloro para que el estómago se vacíe de forma adecuada. Listo, este es el nervio gástrico anterior. Pasamos al otro nervio, nervio vago posterior o tronco vagal posterior, emite una rama hacia el plexo solar que se llama la rama celíaca y esta anastomosis tiene un nombre en libros clásicos como Testit, el asa memorable de Breisberg, y a partir de aquí deja de llamarse tronco vagal posterior y pasa a llamarse nervio gástrico posterior o de la target posterior, el cual tiene las mismas ramas, ¿no? Ramas para el fondo, ramas para el cuerpo, ramas para la región antropilórica. Ramas para fondo, cuerpo, secretoras, ramas para región antropilórica, motoras. ¿De acuerdo? Igualito, la misma función. A la primera rama que sale del gástrico posterior y se va al fondo gástrico se le llama nervio criminal o nervio asesino de Grassi. Ya vamos a saber por qué le pusieron ese nombre. ¿Sí? Entonces, miren, esta es la inervación del estómago. Y en base a esto vamos a ver cuál es el tratamiento que se le da a la úlcera péptica, las vagotomías. ¿Cuántos tipos de vagotomías existen? 3. La vagotomía más utilizada en emergencia, en pacientes que están sangrando, en pacientes que están perforados, ¿cuáles son? Vagotomía troncular. Pregunta, sin mirar sus separatas, ¿a dónde se hace el corte en una vagotomía troncular? ¿Cuál es el punto de corte? El punto de corte es aquí, por encima de las ramas hepáticas, por encima de las ramas celíacas, es decir, prácticamente casi en el esófago. A ese nivel se corta el vago. Y yo cortando el vago aquí, voy a producir un montón de efectos. Primero, disminución de la secreción ácida gástrica, disminución de la producción de ácido clorhídrico. Ese es el principal efecto que yo consigo haciendo una vagotomía. Si a mí me dicen, ¿para qué hago una vagotomía? Para reducir la cantidad de producción de ácido clorhídrico. Pero cuando yo hago una vagotomía troncular, no solo consigo esto, sino ¿qué más consigo? Éstasis en la vesícula biliar. ¿Por qué? Porque al yo cortar el vago aquí, las ramas hepáticas y hepatobiliares ya no van a inervar a la vesícula. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Hipomotilidad vesicular.
Si hay hipomotilidad vesicular, mi paciente se hace formador de cálculos y ahí da el éstasis en la vesícula biliar. ¿Qué más consigo? Retención gástrica. ¿Por qué? Yo corto el vago acá, ya no produce ácido clorhídrico, pero ya no se contrae la región antropilórica y ya no va a haber un adecuado vaciamiento gástrico. ¿Y qué más? ¿Cuál es el otro efecto? Aumento de la tonicidad del esfínter pilórico. ¿Por qué? ¿Cuál era la función del nervio pilórico? Relajar el píloro. Por lo tanto, si esto está bloqueado, píloro cerrado. Y el paciente no va a tener un adecuado vaciamiento gástrico. Es decir, yo haciéndole una vagotomía troncular, claro, ya no va a producir ácido clorhídrico, pero me gané todos estos efectos secundarios. Ahora, teniendo todos estos efectos secundarios, debo hacer algo para corregirlos, para que mi paciente no esté sintomático y no, más bien no sufra de otros problemas. Siempre se debe asociar a piloroplastia. Por eso que cuando siempre se habla de vagotomía troncular, te ponen así, vagotomía troncular más piloroplastia. Las dos deben ir asociadas en conjunto, porque si yo hago solo vagotomía troncular, me gané todos estos problemas. La piloroplastia te soluciona todos estos problemas. Ahora, en algunas literaturas, o otra forma de llamarlos, a la piloroplastia le llaman también procedimiento de drenaje. Precisamente aquí está esa diapositiva a la cual hacíamos referencia, ya que también se puede utilizar otro procedimiento adicional u otro procedimiento anexo. Miren, paciente se le hizo vagotomía troncular. Toda vagotomía troncular siempre se le asocia procedimiento de drenaje. Y el procedimiento de drenaje puede ser dos cosas. Me voy para arriba, piloroplastia, y miren, ¿en qué consiste la piloroplastia? Yo le hago un corte horizontal y lo suturo en vertical. Al hacer este corte y posterior sutura, el píloro queda permanentemente abierto. Y de esa manera, el contenido gástrico pasa al duodeno sin problemas. Es decir, una alternativa para acompañar a mi vagotomía troncular, ¿cuál es? Piloroplastia. ¿Y cuál es la otra alternativa? Que yo utilice y haga una anastomosis entre el estómago y el yeyuno. ¿Se acuerdan? Muy similar a lo que se hacía en una úlcera estenótica duodenal. Igualito. Con esto, el contenido gástrico pasa al yeyuno y te bypaseas todo el duodeno. Estos dos, ¿cómo se llaman? Procedimientos de drenaje. Y el procedimiento de drenaje siempre debe acompañar a toda vagotomía troncular. Vagotomía selectiva no es muy utilizada, no es muy difundida, por decir así. La ponemos acá solo para tenerla de referencia teórica, porque pueden estar en algunas preguntas. Se parece mucho a la vagotomía troncular, y ahora miren, ¿dónde estaría el corte? La vagotomía selectiva prácticamente se dedica a cortar la inervación puramente en el estómago. Por lo tanto, la sección va a ser siempre por debajo de las ramas hepáticas y por debajo de las ramas celíacas. ¿Cuáles son los efectos? Disminución del ácido clorhídrico, es lo que busco, pero va a haber retención gástrica porque no hay inervación para la región antropilórica, y aquí también debe asociarse a un procedimiento de drenaje, debe asociarse o a piloroplastia o a gastroyeyuno. Como les decía, esta no es una vagotomía muy utilizada, sí está como referencia teórica y hay que tenerla en cuenta. Una de las que más se utiliza, y es casi la de elección para una úlcera duodenal refractaria al manejo médico, es esta: vagotomía supraselectiva, ultraselectiva, gástrica proximal o vagotomía de células parietales. Son los 4 nombres a los que se le da esta cirugía. En este caso, como su nombre lo indica, solamente vamos a dedicarnos a quitarle el estímulo a las células parietales. Por lo tanto, ¿dónde estaría el corte? Aquí. ¿Qué cosas se han cortado? Las ramas que van a fondo y las ramas que van a cuerpo. ¿Y por qué esta zona? Porque aquí están las células parietales. Se deja indemne todo el resto. Por lo tanto, ¿qué cosa voy a encontrar en mi paciente? 1, disminución de la secreción del ácido clorhídrico, pero voy a mantener una integridad neuromotora a nivel antropilórico y por lo tanto mi paciente no va a tener pues retención gástrica, no va a tener éstasis en la vía biliar, y aquí no va a ser necesario hacerle piloroplastia o hacerle cualquier otro procedimiento de drenaje. En teoría, esto sería lo más bonito para el paciente, no solo me dedico a la secreción ácido gástrica, pero como todo no es perfecto, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero, estas ramitas serían grandes, serían ramas de gran calibre que yo entro a la cirugía, veo la rama, corto, y acabó la cirugía. No. Por eso lo mejor es hacerlo por laparoscopía,
porque eso te magnifica la imagen, identificas el nervio, lo disecas, clipas, cortas en medio. Los ubicados en la cara anterior, los dependientes del gástrico anterior, relativamente sencillos de disecar, de identificar y clipar y cortar. Los de la cara posterior son los más complicados, por decir así, debido a la cantidad de grasa y a la ubicación. Ahora, los ubicados a nivel de cuerpo van a ser relativamente sencillos de disecar, pero ¿cuáles van a ser los más difíciles de disecar? Sobre todo los que están acá arriba, los más altos, más aún los de la cara posterior. Y por eso que a la última ramita le pusieron el nervio criminal o nervio asesino de Gracie, porque en muchos casos estas ramitas quedaban sin clipar y sin cortar. Y recuerden que si hay una rama que está por ahí todavía permeable y que está estimulando el estómago, esta va a seguir produciendo ácido clorhídrico. Por decir así, esa te malograba la cirugía. Por eso le pusieron nervio criminal o nervio asesino de Gracie. Si bien esta es una cirugía que te produce menos complicaciones, porque se dedica a solo denervar la parte secretora del estómago, es la cirugía que te produce más recurrencia de la enfermedad. Porque si no clipaste todo, no ligaste todo, se va a volver a producir ácido clorhídrico en el paciente. Indicación de una vagotomía ultraselectiva, úlcera duodenal refractaria al tratamiento médico. Esa es la indicación para hacer este procedimiento. Recuerden que posterior a una gastrectomía se hacen las reconstrucciones tipo Billroth. Y acá, como lo manifestamos, si se une el estómago con duodeno, esto se llama gastroduodenostomía o Billroth 1. Pero si se une el estómago con el yeyuno, esto se llama gastroyeyunostomía o Billroth 2. Y vean ustedes, hay un asa que llega a la anastomosis y un asa que sale de la anastomosis, asa aferente y asa eferente. Y son las asas que yo voy a encontrar solo en la Billroth 2. Aquí algunas condiciones. Dice, el examen radiológico más importante de la perforación de las vísceras huecas es la radiografía de abdomen, por completar, y el hallazgo más significativo, ¿cuál es? ¿Qué radiografía debo utilizar? ¿Radiografías en decúbito, dorsal, decúbito ventral, radiografías laterales o radiografías de pie? Es decir, de pie, porque si está de pie, todo el aire se va para arriba. Listo. Entonces, dos alternativas, A y E. Ahora, ¿cuál es el hallazgo que yo me debería encontrar en un paciente que tiene una perforación de víscera hueca? Neumoperitoneo. ¿Y por qué no aerobilia? ¿Qué cosa es aerobilia? Aerobilia es aire en las vías biliares. Para que haya aire en las vías biliares, o mi paciente está fistulizado entre la vesícula y el duodeno, o mi paciente tiene una derivación biliodigestiva, o mi paciente le hicieron una CEPRE previa. Y eso es complicaciones de las vías biliares, no perforación de víscera hueca. Miramos acá, dice asa centinela. ¿Qué cosa es esto? Asa centinela. Solo para recordar ahí algunos conceptos que van a ver en sus alternativas. Asa centinela es la distensión del duodeno. ¿Cuándo se distiende el duodeno? En respuesta a una inflamación de un órgano adyacente, páncreas. Cuando un paciente tiene pancreatitis aguda, no solo se inflama el páncreas, sino se inflama todo lo que está alrededor. Se inflama el duodeno y el duodeno se distiende. Y eso se ve en la imagen como una letra C, y eso se llama asa centinela. Y ese es un hallazgo radiológico de una pancreatitis aguda, pero aquí no tiene nada que ver. Llegamos a la patología maligna a nivel del estómago, que es el cáncer gástrico. Recuerden que el cáncer de estómago, quinto más frecuente en el mundo, en nuestro país es el segundo más frecuente, más en el género femenino, sobre todo en pacientes mayores a partir de 50 años, y como mencionamos hace varios minutos atrás, tipo más frecuente de cáncer, adenocarcinoma. 95% de todos los cánceres del estómago, adenocarcinoma. 4% ¿para quién? Linfoma no Hodgkin gástrico, es decir, el segundo cáncer más frecuente que hay en el estómago, que es solo el 4%, es el linfoma no Hodgkin de estómago. De todo el estómago, de toda la ubicación del estómago, la parte distal, el antro, corresponde a la localización más frecuente de estos tumores. Recuerden que histológicamente el adenocarcinoma de estómago tiene una clasificación histológica, que es la clasificación histológica de Lauren, la cual divide al cáncer de estómago en intestinal y en difuso. ¿Qué debo tener en cuenta? El cáncer intestinal y difuso son diferentes tipos de cánceres que tienen un pronóstico diferente. A decir, en relación a ellos, el menos malo
tipo intestinal. Haciendo la resección quirúrgica, haciendo la linfadenectomía, el paciente puede evolucionar favorablemente. En cambio, el más malo que se presenta en pacientes más jóvenes, peor pronóstico, y así lo operes en el mejor lugar del mundo con la mejor linfadenectomía, el pronóstico de vida, la supervivencia a 5 años es mucho menor, siempre va a ser para el tipo difuso. Son los dos tipos de cánceres según histopatológicamente. ¿Qué debemos tener en cuenta? El cáncer gástrico se puede dividir en dos: cáncer gástrico temprano o early cáncer, cáncer gástrico avanzado o tardío. ¿Cuál es la diferencia? El número de capas que compromete. Cáncer temprano solo compromete mucosa submucosa. Cáncer tardío compromete más allá de la submucosa. Compromete muscular, serosa u órgano vecino. Ese es el tardío. Y recuerden que para valorar el cáncer gástrico tardío hay una clasificación endoscópica. ¿Cómo se llama? Clasificación de Borman. Cuando te dice el paciente tiene cáncer gástrico Borman 1, Borman 2, 3, 4, eso te están diciendo mi paciente tiene cáncer gástrico avanzado o tardío. ¿Qué cosa es un avanzado o tardío? El que está comprometiendo más allá de la submucosa. ¿Qué debo tener en cuenta? A pesar de que mi paciente tenga cáncer gástrico temprano, que solo comprometa mucosa o hasta la submucosa, ya puede tener ganglios positivos. Así sea temprano, puede tener ganglios positivos. Y el hecho de que tenga ganglios positivos significa que el pronóstico disminuye en el paciente. Factores de riesgo. Dice, proliferación de las células epiteliales compensatorias por atrofia gástrica. Quiere decir, si mi paciente por algún motivo tiene alguna condición que lo está llevando a atrofia gástrica, el estómago en respuesta hipertrofia células. Y estas células cuando crecen, no crecen células bonitas, pueden producir células alteradas. Y esas células alteradas, ¿a qué van? A cáncer. ¿Qué condiciones pueden provocar ello? Gastritis crónica atrófica por culpa del helicobacter. ¿Qué más? Anemia perniciosa. ¿Qué más? Gastrectomía. Si mi paciente le hicieron gastrectomía parcial previa, en la boca anastomótica hay hipertrofia de la mucosa. Y esa hipertrofia puede ser una hipertrofia de células no buenas y esto genera cáncer. Pero ¿qué debo tener en cuenta? ¿A partir de qué tiempo? Mayor de 10 años de la gastrectomía. Por eso es que pacientes que tengan gastrectomía parcial por patología benigna, a partir de los 10 años, estudios endoscópicos de forma repetitiva, porque se puede presentar cáncer gástrico en el remanente que quedó. Factores dependientes del paciente. Grupo sanguíneo. Si el paciente tiene grupo sanguíneo A, mayor posibilidad de que tenga riesgo de cáncer. Si el paciente tiene una enfermedad hereditaria, cáncer colorectal hereditario no asociado a pólipos, también, aparte de tener riesgo de tener cáncer de colon recto, también tiene riesgo de tener cáncer de estómago. Carcinoma hereditario difuso, pólipos adenomatosos gástricos, pólipo gástrico más de 2 centímetros, alto riesgo de cáncer. O haya gastropatía hipertrófica, también. Factores ambientales, tabaco, alcohol, alimentos ahumados o nitrosamidas, también riesgo de cáncer de estómago. Sospecha clínica, si mi paciente tiene una úlcera que no cura, alto riesgo de que esta puede ser una úlcera maligna. Lesiones muy cerca de la curvatura mayorocardias. Recuerden, la localización de la úlcera péptica provocada por el Helicobacter, algo benigno, ¿dónde estaba localizado? Curvatura menor. Pero si está en la curvatura mayor, ahí sí nos debe llamar bastante la atención, porque no es la ubicación ideal de una úlcera péptica. Y si algo está por ahí, probablemente sea malo. ¿Qué debemos tener en cuenta? Mi paciente con cáncer gástrico puede ser totalmente asintomático, ya tener una lesión tumoral. Puede tener clínica insidiosa, puede tener síntomas de aparición tardío. Por ejemplo, si hay plenitud gástrica abdominal o postprandial, puede ser un cuadro insidioso, un vago dolor en epigastrio, anorexia, pérdida de peso, eructos, náuseas, vómitos, dispepsia o ya disfagia, ya hablan de clínica de un cáncer gástrico que está en evolución. Hepatomegalia, masa epigástrica, esto ya indica enfermedad tardía. Puede mi paciente también llegar con clínica de hemorragia digestiva, hematemesis, sangre oculta en esas, melena o anemia ferropénica, también parte de su cuadro clínico. Recuerden que en algunos casos la enfermedad pudiera ya estar en estadios muy avanzados, estadios metastásicos, y de ellos puede hacer metástasis al peritoneo, puede ser metástasis al hígado, al pulmón y al cerebro. De ellos, ¿cuál es la localización más frecuente de su metástasis? Hígado. ¿Por qué? Drenaje venoso del tubo digestivo, drenaje venoso del estómago, vena porta. ¿Y la porta dónde termina? Hígado. Y ese es el camino por el cual las células tumorales pueden invadir el hígado. ¿Cómo se puede diseminar el cáncer de estómago? Extensión directa.
Invadir un órgano vecino, invadir a duodeno, invadir a páncreas, invadir a vaso, invadir estómago, a colon, invadir hacia el hígado, invadir órganos vecinos. 2, hematógena, sistema venoso portal. Células tumorales agarran el sistema porta, llegan al hígado, metástasis al hígado. Ganglionar, recuerden que también el cáncer se disemina por la vía linfática. Ganglios periféricos, los ganglios perigástricos que vamos a ver en un momento, y también ganglios a distancia. Signos de metástasis de carcinoma gástrico a distancia. Ganglio de Virchow. ¿Dónde está ubicado el ganglio de Virchow? A nivel supraclavicular izquierdo. Recuerden que un ganglio de Virchow positivo puede ser secundario a una metástasis de un cáncer del tubo digestivo, que puede ser esófago, estómago, duodeno, páncreas, colon. Más frecuente para que dé un Virchow positivo, colon. Luego está la masa de Bloomer, o el signo de Bloomer, que es una masa palpable a nivel de fondo de saco de Douglas, sobre todo en el género femenino. Tumor de Krukenberg. Recuerden que cuando las células tumorales del estómago se implantan en el ovario y generan un tumor en el ovario, eso se llama tumor de Krukenberg. Signo o nódulo o ganglio de la hermana María José. Es un ganglio ubicado a nivel periumbilical. ¿Y esto por qué? Porque las células tumorales pasaron por el ligamento redondo, pasaron por el ligamento falciforme y se implantaron a nivel periumbilical. Y otro es el nódulo de Irish, que es un ganglio localizado en la cadena axilar izquierda, que también representa metástasis a distancia. Tratamiento o diagnóstico para los pacientes que tienen carcinoma gástrico, endoscopía más biopsia. Ese es el tratamiento de elección. Con la endoscopía voy a ver localización del tumor, porque me interesa saber dónde está ubicado el tumor. Está ubicado en cardias, está ubicado en cuerpo, está ubicado en región antral. ¿Por qué? Tumores ubicados en antro, mejor pronóstico. Tumores localizados más alto, más proximales en el estómago, peor pronóstico. Eso me interesa. Y segundo, teniendo la endoscopía, yo puedo tomar una muestra del tumor y con eso voy a diferenciar. ¿Mi paciente tiene cáncer gástrico de tipo adenocarcinoma o tiene cáncer gástrico de tipo linfoma? Porque en los dos, tratamiento diferente. ¿De acuerdo? Ahora, actualmente, los estudios endoscópicos cada vez se están haciendo más sofisticados. Y ahora ya no se hace solo la endoscopía, sino se hace también la ecoendoscopía. ¿Qué quiere decir? Que aparte de tener una visualización directa de la mucosa, también hacen estudios ecográficos dentro del mismo estudio endoscópico. ¿Para qué? Para ver la profundidad de la lesión, para ver si hay ganglios positivos o no o ganglios comprometidos con respecto a la lesión tumoral. En muchos casos es útil también hacer una ecoendoscopía y también debemos tener en cuenta que todo paciente que tiene cáncer del tubo digestivo o cáncer abdominal debe tener una tomografía. Con esta tomografía, ¿qué voy a definir? Tumor. ¿El tumor está solo circunscrito al estómago o ya invadió un órgano vecino? ¿Hay ganglios o no hay ganglios comprometidos? Ese es el N. Y sobre todo también, ¿hay o no hay metástasis? Sobre todo el hígado, que es lugar más frecuente. Todo paciente con cáncer debe tener su estudio tomográfico. En base a ello y definida su resecabilidad, podemos pasar al tratamiento. Si mi paciente tiene un cáncer gástrico de tipo adenocarcinoma, que es el más frecuente, 95% de los casos, la segunda pregunta que me hago es, ¿dónde está el tumor? ¿Está en antro, que es lo más frecuente, o está más arriba? Si son lesiones proximales, es decir, cardias, fondo, cuerpo, ¿cuál es el tratamiento de elección? Gastrectomía total. Y reconstrucción en IDERRUX, como la vemos acá. Miren, aquí está el estómago. Se reseca todo el estómago, me queda por arriba el muñoncito de esófago, me queda por abajo un muñoncito de duodeno. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esófago y eionostomía en IDERRUX. Esta es la reconstrucción posterior a gastrectomía total. ¿Cuándo hago gastrectomía total? Cuando la lesión está ubicada en cardias, fondo, cuerpo. ¿Es lo más frecuente cardia, fondo, cuerpo? No. ¿Qué es lo más frecuente? Que el paciente tenga una lesión distal, una lesión en antro. ¿Qué pasa si el tumor está en antro? El tratamiento se llama gastrectomía subtotal o gastrectomía distal, que consiste en sacar antro, píloro y también parte del cuerpo. Cuando se hace una gastrectomía subtotal, de igual forma, también se hace reconstrucción en IDERRUX. Igualito, como vemos acá. Se reseca parte del estómago y se hace una gastroyeionostomía en IDERRUX. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta? Cuando se trata el cáncer, y sobre todo cáncer del tubo digestivo, no solo hay que cortar el estómago, no solo hay que sacar el estómago donde está el tumor, sino también hay que resecar ganglios linfáticos.
hay que hacer la llamada linfadenectomía. Por eso cuando se da o cuando se dice cuál es el tratamiento de elección para un cáncer gástrico, el tratamiento de elección se llama gastrectomía más linfadenectomía de 2. ¿Sí? Gastrectomía puede ser total o parcial, pero gastrectomía más linfadenectomía de 2. Ya vamos a ver qué significa esto de 2. Ahora, ¿cuál es el cáncer más frecuente en el estómago? Adenocarcinoma. Pero si por ahí la biopsia te sale el linfoma, ¿cómo lo tratamos? Justo al hacer la endoscopía, biopsia, te viene linfoma no Hodgkin de estómago. ¿Cuál es el tratamiento de elección de un linfoma no Hodgkin de estómago? Si bien no es lo más frecuente, pero puede aparecer. Y aquí está, si es un linfoma, hay que erradicar el Helicobacter, y aparte de erradicar el Helicobacter, ¿qué debemos hacer? Quimio-radioterapia. ¿Sí? El tratamiento de elección para los tumores de tipo linfoma del tubo digestivo, quimio-radioterapia va a ser la terapia de elección para estos pacientes. Con esta radioquimioterapia el paciente puede remitir completamente y desaparecer completamente el tumor. Y con esto curar al paciente y no requerir cirugía. ¿Cuándo está indicada la cirugía en pacientes que tengan linfoma gástrico? Cuando mi paciente se complique. Mi paciente está en tratamiento con quimioterapia por linfoma y de ahí te llaman a la emergencia. El paciente que está con linfoma está con hemorragia digestiva alta masiva y no deja de sangrar, se está chocando. ¿Qué tienes que hacer? Gastrectomía de emergencia. ¿Qué pasa si el paciente se obstruye? ¿Qué pasa si el paciente se perfora? Igual, cirugía de urgencia. En esos casos sí estaría indicado. Complicaciones, perforación, sangrado, obstrucción y también que yo le dé quimioterapia y el tumor no desaparezca, solamente se reduzca pero no desaparece, igual hay que operar. Se habló de la linfadenectomía. Parece un poquito complejo, pero esto te hacen aprender cuando vas a cirugía. Son los 16 grupos ganglionares indicados por la clasificación japonesa para el cáncer gástrico. Los 6 primeros se llaman perigástricos, para cardial derecho, izquierdo, curvatura menor, curvatura mayor, supra e infrapilórico. Resecar solo los 6 primeros se llama linfadenectomía de 1. Linfadenectomía de 1 solo para patología benigna. Si yo le hago de 1 a un cáncer gástrico, no le estoy curando al paciente. Estoy haciendo una cirugía insuficiente. Disección ganglionar de 2, ¿qué implica? Sacar hasta el 11. ¿Cuáles son? 7 gástrica izquierda, 8 hepática común, 9 tronco celíaco, 10 hilo esplénico, 11 arteria esplénica. Sacar hasta el 11, eso se llama linfadenectomía de 2. Y recuerden que el tratamiento de elección, el gold estándar para un cáncer gástrico, ¿qué cosa es? Gastrectomía más de 2. Listo. ¿Hay de 3? Sí, pero esto no ha demostrado ser superior a ser una de 2 estándar. ¿Qué cosas son el resto? Sacar hasta el 16, 12 ligamento hepatorenal, 13 retropancreático, 14 mesentérica superior, 15 cólica media y 16 lo que es la aorta abdominal. Esto lo mencionamos hace un rato. Recuerden que después de una cirugía gástrica, después de una antrectomía, se puede reconstruir anastomosando estómago con duodeno, esto se llama Billroth 1, y también se puede hacer una anastomosis entre estómago y yeyuno, esto se llama Billroth 2. Pregunta, ¿en una reconstrucción Billroth 1 hay píloro o no hay píloro? No hay píloro. Y recuerden que el píloro normalmente ¿qué cosa hace? Regula el pasaje de contenido gástrico al duodeno y evita que el contenido duodenal se regrese al estómago. ¿Qué cosa hay en la segunda porción del duodeno? ¿Qué tipo de contenido encuentro normalmente en la segunda porción del duodeno? Bilis y jugo pancreático. Que para el duodeno es normal, pero ¿qué pasa si no hay píloro? Esa bilis y jugo pancreático, ¿a dónde puede refluir? Hacia el estómago. ¿Qué cosa va a producir en el estómago? Gastritis, y eso se llama gastritis alcalina. Es una complicación que puede ocurrir tanto en la Billroth 1 como también en la Billroth 2. Esa gastritis alcalina no ocurre cuando tú haces esto. Cuando le haces siderrux, simplemente el contenido biliar y el contenido pancreático nunca va a llegar al estómago y nunca va a llegar al esófago. Por eso es que se dice que la reconstrucción en Iderrux es la que tiene menos complicaciones. Una de las cirugías que puede causar más complicaciones es la Billroth 2. Y recuerden, una Billroth 2, ¿qué cosa es? ¿Es una gastroduodenostomía o es una gastroyeyunostomía? Gastroyeyuno. Y recuerden que tiene 2 asas. Un asa que llega, asa aferente, la anastomosis, y un asa que sale, que se llama asa eferente. Por lo tanto, las complicaciones que yo puedo encontrar en una Billroth 2 las puedo encontrar en 3 puntos, en 3 lugares. A nivel del asa aferente,
a nivel del remanente gástrico y a nivel del asa eferente. ¿Qué problemas se pueden encontrar en el asa aferente? Síndrome de asa aferente y el reflujo alcalino. ¿Qué problemas se pueden encontrar en el remanente gástrico de esta Billroth 2? Atonía gástrica, síndrome de bolsa pequeña, cáncer de muñón gástrico. Pero el cáncer de muñón gástrico, ¿a partir de qué edad? ¿A partir de qué tiempo? Después de los 10 años, ¿no? Diarrea posvagotomía. ¿Qué problemas se pueden presentar en el asa eferente de esta reconstrucción? Síndrome de asa eferente y el síndrome de vaciamiento rápido, que también se llama síndrome de dumping. Son los problemas que pueden ocurrir en ello. Y aquí algunas de esas complicaciones. Vean ustedes, aquí tenemos el reflujo alcalino. Es cuando el contenido de duodeno, la bilis, pasa y refluye hacia el estómago. Recuerden que en estos casos el tratamiento conservador, bloqueadores H2, metoclopramida, colestiramina pueden ser parte de la terapia, pero si esto no es suficiente y está el paciente con mucha gastritis alcalina y tiene cambios en la mucosa secundaria a esta gastritis alcalina, se puede convertir una Billroth 1 en una Billroth 2 o en su defecto en la que tiene menos complicaciones, que se llama IDRUX. Síndrome de asa aferente ocurre por la acumulación de la secreción biliar y pancreática en el asa aferente generado por un cuadro obstructivo y una distensión progresiva del asa aferente. La clínica, distensión postprandial temprana, dolor en cuadrante superior derecho, náuseas y vómitos biliosos y anemia es parte de su clínica. Si mi paciente tiene síndrome de asa aferente, producido en la mayoría de los casos por hernias retroanastomóticas, el tratamiento quirúrgico es de elección. Y aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que transformar esta Billroth 2 ¿en qué? Hay que transformarla en IDRUX, que es la que tiene mejores posibilidades de... tiene menos complicaciones. También complicaciones relacionadas con el asa eferente, síndrome de dumping o síndrome de vaciamiento rápido, el cual puede ser de dos tipos, temprano y tardío. ¿Por qué? Por el momento de aparición de la clínica. Si el paciente desarrolla la clínica 15 a 30 minutos después de ingerir alimentos, eso se llama dumping temprano. Si el paciente desarrolla la clínica 2 a 3 horas después de haber ingerido alimentos, eso se llama dumping tardío. Y cada uno de ellos tiene una fisiopatología diferente. Primero, en el dumping temprano, ¿por qué aparece el dumping temprano? Por la presencia o el pasaje de un quimo hiperosmolar del estómago al yeyuno. Miramos foto. Vean ustedes. Lo normal, ¿qué cosa es? La comida pasa por esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilion. Pero si a mi paciente le hicieron Billroth 2, ¿qué va a pasar? La comida viene por esófago, llega a estómago y se pasó directamente a yeyuno, sin mezclarse con la secreción biliar y pancreática. ¿Esto qué genera? Que hay el pasaje de un quimo hiperosmolar al yeyuno y el tubo digestivo se altera. ¿Qué va a suceder? Esto va a condicionar que nuestro paciente desarrolle dolor en epigastrio, náuseas, vómitos, diarrea, palpitaciones, desvanecimiento, taquicardia, diaforesis. Todo eso por el pasaje de un quimo hiperosmolar del estómago a yeyuno. ¿Cuándo aparece? 15 a 30 minutos después de ingerir alimentos. Siempre la clínica es después de la ingestión de los alimentos. El tratamiento, modificación de la dieta más fraccionada, con una dieta especial para evitar este pasaje o esta presencia de quimo hiperosmolar. Y en algunos casos puede ser necesario hasta colocar un asa antiperistáltica yeyunal a nivel posterior a la anastomosis. ¿Qué sucede si el paciente desarrolla toda esta clínica entre 2 y 3 horas después de haber ingerido alimentos? Aquí la fisiopatología es diferente, ya no es por un quimo hiperosmolar, sino es producido por una hiperinsulinemia. El paciente desarrolla un pico muy elevado de insulina que genera una hipoglicemia transitoria y desarrolla toda esta clínica a la cual hemos hecho referencias. Si esto aparece 2 a 3 horas después y desarrolla clínica de hipoglicemia, que el paciente ingiera alimentos de forma frecuente, cada 2 horas, es una medida para evitar todo este tipo de problemas. Dice, mujer de 60 años, hace 6 meses presenta baja de peso, hiporexia y llenura precoz. En el examen físico, pálida, adelgazada y en región supraclavicular izquierda se palpa tumoración de 3x3. ¿Cómo se llama ese ganglio? Bircho. De consistencia dura, no dolorosa y adherido a planos profundos. Abdomen distendido, dolor en epigastrio y no visceromegalia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Dice, ¿sería una colecistitis crónica? Primero, que debería tener cálculos, y segundo, debería hablar de un cólico biliar. Y aquí más hablan de epigastralgia,
palidez, baja de peso y un ganglio probablemente metastásico a nivel supraclavicular izquierdo, que es un bircho. Pancreatitis crónica. Primero, la pancreatitis crónica más frecuente ¿en quién? ¿Varón o mujer? Varón. ¿Cuál es la etiología más frecuente de la pancreatitis crónica? Alcohol. Y no quiere decir que el hombre sea más borracho, por si acaso. Eso son solo coincidencias. Hepatocarcinoma. Si fuera un hepatocarcinoma, más bien el paciente tendría hepatomegalia, tendría masa palpable, de repente habría ictericia. Y además recuerden que el hepatocarcinoma es más frecuente que se presente sobre un hígado cirrótico. Por lo tanto, ese debería ser un antecedente frecuente en este paciente. ¿Se puede presentar hepatocarcinoma en un hígado sin cirrosis? Sí, pero es menos frecuente. ¿Sería una gastritis crónica? Si fuera una gastritis crónica, de repente pues sería dolor en epigastrio, pero no tendría por qué tener un bircho positivo, por qué tener baja de peso y por qué tener anemia. Porque la anemia me sugiere pérdida sanguínea, no le sugiere HDA, todo eso secundario probablemente a la clínica de un cáncer gástrico. Y además sería un cáncer gástrico ya metastásico, porque recuerden que el paciente tiene un ganglio de Virchow positivo. Dice, ¿qué factor disminuye el riesgo de padecer cáncer? ¿Gastritis crónica? No, porque recuerden que la gastritis crónica puede ir a gastritis crónica trófica, y la gastritis crónica trófica, riesgo de cáncer. Dieta rica en sal, nitrosamidas, alimentos ahumados, riesgo de cáncer. Ingesta de nitratos o nitrosamidas, riesgo de cáncer. Dieta rica en grasas, también riesgo de cáncer. Se dice que la aspirina puede ser un factor protector para el cáncer de estómago y también para cáncer de colon, para los dos tipos de cáncer. Dice, ¿cuál es el tratamiento ideal para un pólipo gástrico sintomático menor de 2 centímetros? Recuerden, pólipo gástrico más de 2 centímetros, ese pólipo probablemente es malo, es cáncer. Y ahí hay que hacer una resección amplia del estómago. En cambio, si es un pólipo sintomático menor a 2 centímetros, ¿qué es lo que hay que hacer? Resecarlo endoscópicamente. Es decir, polipectomía completa sin resecar pared gástrica continua. Solo dedicarme a pólipo. Y obviamente, pólipo resecado, anatomía patológica. Y anatomía patológica me va a decir benigno, maligno, si hay displasia, no hay displasia, carcinoma in situ o no. Siguiendo con las patologías que teníamos para hoy, recuerden acá tenemos lo que es el abdomen agudo, y en el caso del abdomen agudo recuerden que se define por un dolor de inicio súbito, menos de 48 horas de evolución, acompañado de datos o signos de irritación peritoneal, el cual puede ser por causas intraabdominales, causas que están fuera del abdomen, pero que dan dolor referido hacia la cavidad abdominal, causas metabólicas, neurogénicas y funcionales. Obviamente causas intraabdominales, cualquiera que condicione inflamación del peritoneo parietal, colecistitis, apendicitis, diverticulitis, son causas frecuentes de ello. Obstrucciones de víscera hueca también pueden provocarlo, alteraciones vasculares, isquemia mesentérica, trombosis mesentérica también producen dolor. Causas referidas al abdomen, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio de cara inferior puede provocar dolor en epigastrio, y el paciente no tiene dolor en epigastrio, no tiene úlcera, no tiene pancreatitis y no se está infartando. También puede ser una causa referida al abdomen. Tromboembolismo pulmonar, las neumonías basales pueden provocar dolores en hipocondrios. Son problemas respiratorios, pero que se dan un dolor referido a la parte abdominal. Causas metabólicas, cetoacidosis diabética, uremia. Pacientes que tienen problemas renales y problemas renales severos que requieren diálisis, si hacen una elevación muy considerable de urea y una elevación muy elevada de creatinina, pueden tener un dolor abdominal muy significativo, que inclusive tú le palpas el abdomen y te puede parecer hasta peritoneal. Lo mandas al paciente a diálisis, le hacen la diálisis y se le fue el dolor. Y eso puede también condicionar clínica de un abdomen agudo. Causas neurogénicas, causas funcionales. Recuerden, el abdomen agudo puede ser dos cosas. Puede ser abdomen agudo médico y abdomen agudo quirúrgico. Pancreatitis aguda, abdomen agudo médico. Apendicitis aguda, abdomen agudo quirúrgico. Cuando estamos en la emergencia tenemos que definir cuál es cuál, porque obviamente si es abdomen agudo quirúrgico, este debe ser rápidamente diagnosticado y debe ser operado lo más pronto posible. ¿Qué utilizo para poder evaluar a estos pacientes? Estudios de laboratorio, ¿no? El hemograma, ¿qué busco en los abdómenes agudos quirúrgicos? Leucocitosis, desviación izquierda, ¿no? Bioquímicos, ver glucosa, urea, creatinina, sobre todo para descartar a estos pacientes. Pruebas de función hepática, ¿para qué? Colecistitis, colangitis. Examen de orina, porque de repente un paciente tiene cistitis, tiene pielonefritis y esa es la causa de su dolor. O de repente el paciente tiene un cólico renal y ahí voy a encontrar hematuria y esa es la causa de su dolor.
EKG pensando en los infartos y también test de embarazo, ¿no? Una paciente tiene dolor pélvico, un dolor significativo en la pelvis, hipotensión, líquido libre, embarazo ectópico roto, puede ser lo que tenga, ¿no? Imágenes, radiografía de abdomen simple. ¿Para qué me sirve? Obstrucción intestinal. ¿Qué más? Una radiografía de abdomen simple me puede permitir ver neumoperitoneo. Y yo viendo neumoperitoneo, ¿qué estoy diagnosticando? Perforación de víscera hueca. Ultrasonido, la ecografía, ¿en qué la puedo utilizar? ¿Dónde la utilizo con mayor frecuencia? Hígado, vesícula biliar, vías biliares. En trauma, ecofaz, porque con la ecografía puedo ver líquido libre en traumas abdominales cerrados. Tomografía, recuerden que si yo quiero ser mucho más específico para valorar signos inflamatorios, colecistitis, diverticulitis, pancreatitis, apendicitis, voy a tener que utilizar este tipo de exámenes, ¿no? Idealmente con contraste. Si yo quiero evaluar una diverticulitis, con contraste. Quiero evaluar una apendicitis, con contraste debe ser la tomografía. Si no, no te ayuda en nada. El dolor abdominal, que es lo más frecuente que yo voy a encontrar en abdomen agudo, puede ser diferente de acuerdo a la causa. Si yo tengo un paciente que viene con dolor, que comienza con un dolor leve, y conforme pasan las horas y los días, el dolor va incrementándose progresivamente hasta llegar a un punto máximo y de ahí se mantiene de forma constante, esto se asocia a cuadros inflamatorios. ¿Quién? Colecistitis, diverticulitis, apendicitis, ¿no? El paciente que tiene apendicitis, primero le duele en epigastro, luego migra a fosa ilíaca derecha, luego le duele la pelvis inferior y luego recién le duele todo el abdomen. Y esa es la evolución de una apendicitis. Generalmente para que llegue a peritonitis generalizada, mínimo unos 2 a 3 días deben haber pasado. Es difícil que un paciente con apendicitis en menos de 24 horas tenga abdomen en tabla. Eso más se correlaciona con cuadros de perforación abdominal. Precisamente esto. Si yo tengo un paciente que tiene un dolor abdominal que rápidamente se hizo intenso y se mantiene intenso con signos de irritación peritoneal, rebote, abdomen en tabla, algo se ha roto, algo se ha perforado. ¿Sí? Diferente la clínica. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene un dolor de tipo cólico, de tipo calambres y de tipo intermitente? ¿Esto a qué va más asociado? A cuadros obstructivos, ya sea obstructivos intestinales o obstructivos a nivel de las vías urinarias. ¿De acuerdo? Como ven, diferente tipo de dolor de acuerdo a la patología que lo está condicionando. Y aquí vamos a avanzar hasta antes del descanso viendo algunas características de esta patología que es sumamente frecuente. Y sumamente frecuente preguntada por donde lo mires. Etiología, clínica, estudios, diagnósticos, métodos terapéuticos, etc. Muy frecuente. Apendicitis aguda, inflamación del apéndice secal, y aquí me debo acordar una palabrita. ¿Quién genera la apendicitis? Obstrucción. Algo está obstruyendo el apéndice. ¿Cuál es la causa más frecuente que lo va a obstruir y que va, por lo tanto, a condicionar apendicitis? Hipertrofia del tejido linfoide. A veces, ¿qué otros términos utilizan? Las amígdalas de Rux. También pueden utilizar ese mismo término. ¿Qué debo tener en cuenta? Ese tejido linfoide, amígdalas de Rux, placas de Peyer, como quieran llamarlo. ¿Qué cosas son? ¿Qué cosas son esos tejidos linfoide, esas placas de Peyer, amígdalas de Rux? ¿Qué cosas son? Es tejido linfoide del tubo digestivo. ¿Y para qué sirve ese tejido linfoide en el tubo digestivo? Defensa inmunológica. ¿Qué pasa si un niñito de pocos meses come algo del suelo? Se está exponiendo a todos los gérmenes, a todas las bacterias del ambiente. Se lo lleva, ¿qué le produce en el niñito? Fiebre, diarrea. Pero ¿qué sucedió? Ese tejido linfoide toma recuerdo de ese germen que ha entrado y crea una memoria inmunológica. Es decir, el niñito nace con disco duro en blanco y ya cuando pasa el tiempo ya tiene una memoria inmunológica. Es decir, ¿en qué grupo etario serían más frecuentes que este tejido linfoide esté aumentado de tamaño? Pacientes jóvenes, pacientes pediátricos. Por eso se me dice en etiología más frecuente la apendicitis. En un niñito, obviamente, es hipertrofia de tejido linfoide. Eso es lo que me espero con más frecuencia. En cambio, adultos mayores, ancianos y además, ¿quién va a obstruir el apéndice? Los fecalitos, ¿no? Y recuerden, el mecanismo es el mismo. ¿Cuál? Obstrucción. Algo está obstruyendo la luz del apéndice. ¿Una semilla puede obstruir la luz del apéndice? También, raro, pero puede ocurrir. ¿Un ascaris se puede meter en el apéndice? ¿Lo puede obstruir? También, y genera apendicitis. Vario, en un estudio contrastado, también provoca lo mismo. La obstrucción del apéndice, ¿qué genera?
aumento de la presión intraluminal, aumento de la presión y oclusión de los vasos sanguíneos ubicados en la pared del apéndice cecal, y esto genera una cascada de evolución. Primero se isquemiza la pared, luego se gangrena, y si esto persiste, se perfora y esto genera peritonitis. ¿De acuerdo? Ahora, ¿todo dolor en fosa ilíaca derecha es apendicitis? No, hay que hacer diagnóstico diferencial. Patología ginecológica, enfermedad pélvica inflamatoria, folículo roto, embarazo ectópico del lado derecho, quiste ovárico a pedículo torcido también pueden provocar dolor en fosa ilíaca derecha y ser diagnóstico diferencial, obviamente, en la paciente mujer joven en edad fértil, ¿no? Patología urinaria, infección del tracto urinario, urolitiasis. Si hay cistitis, pielonefritis, puede provocar dolor y quizás dar un punto ureteral positivo y dolor en fosa ilíaca derecha. Y dirán urolitiasis. También acá debemos tener en cuenta pues que el examen de orina nos va a ayudar mucho, pero acá debemos recordar la parte clínica. Por ejemplo, ustedes deben haber escuchado un montón de veces que dicen, mire, esa apendicitis es un diagnóstico claro, es un cuadro tan claro de apendicitis que hasta el portero lo diagnostica. ¿Por qué creen que es eso? Recuerden que los vigilantes son los que ven cuando el paciente llega a la emergencia. ¿Cuál es la actitud de un paciente que tiene apendicitis aguda y que se baja del taxi, baja del carro que lo está llevando a la emergencia e ingresa a la emergencia? Baja medio encorvadito, medio pegado para la derecha y camina despacito. ¿Por qué? Porque el movimiento genera más dolor. ¿Qué quiere decir? Paciente que tenga irritación peritoneal busca que moverse lo menos posible, porque el movimiento brusco que hace más le duele. Y ese es típico de una irritación peritoneal. Obviamente, si es apendicitis, claro, lo va a tener. Ahora, ¿cuál es la actitud de un paciente que tiene cálculos en las vías urinarias? El paciente se sienta, se para, camina para un lado, se da vuelta por acá, porque el movimiento hace que el dolor lo perciba de menos intensidad, cosa que no hace el de apendicitis. Tú eres el señor que está con apendicitis, échese en la camilla para evaluarlo, lo hace a velocidad de tortuga, ¿no? Se levanta despacito, se estira y ahí recién lo puedes evaluar. En cambio, en la urolitiasis es diferente. También diagnóstico diferencial con patología gastrointestinal. Divertículo de Meckel, obviamente paciente pediátrico. Adenitis mesentérica, dolor abdominal que aparece después de una infección orofaringea previa. Enfermedad de Crohn, úlceras perforadas, lesiones colónicas, inflamación de los apéndices diploicos, debemos tenerla en cuenta. ¿La apendicitis tiene fases? Sí, 4 fases. La inicial, congestiva o catarral, flemonosa o supurada, necrosada o gangrenada y finalmente la perforada. Algunos dicen congestiva, flemonosa, fases no complicadas de la apendicitis. Gangrenada, perforada, fases complicadas de la apendicitis. ¿Por qué? Porque en estas 2 últimas fases mi paciente ya puede tener peritonitis localizada o peor aún generalizada. Ahora también seguro deben haber visto por ahí algunos bancos que dicen germen más frecuente que se encuentre en tal estadio o en tal fase de la apendicitis. Se dice que en las fases congestiva flemonosa no complicadas predomina la infección por E. coli, en cambio en las gangrenadas perforadas predomina la infección por Bacteroides frágiles. Por ahí van a encontrar esa pregunta, va a decir, ¿cuál es el germen más frecuente que encontramos en los pacientes con apendicitis gangrenada? Respuesta, Bacteroides frágiles. Ten en cuenta algo. Las preguntas que las ponen en el examen, sobre todo exámenes de residencia, son preguntas que tienen sustento bibliográfico. O sea, no es que a alguien se le ocurrió, vamos a pensar con qué preguntas fastidiamos este año. Sino van a un libro, buscan un tema y en base a ese tema hacen la organización de la pregunta. Que puede ser una pregunta por frecuencia, como decir, pues, ¿cáncer más frecuente? La respuesta es más sencilla. O ponerte un caso clínico, ¿no? Paciente con tanta clínica que llega a dado, pero el fundamento bibliográfico es el mismo. Pregunta, ¿de qué libro han sacado esa pregunta? Esto. Libro que seguro más de uno ustedes han revisado en pregrado. Libro de pasta azul, varios tomos de una universidad nacional del país, que queda en la avenida Grau, que está al frente de la Almenara. Cangallo le llama a la calle que está al costadito y por ahí está en la morgue. ¿Cómo se llama esa universidad? San Marcos. El libro de cirugía de San Marcos, dentro de la parte de apendicitis, dice, en las fases gangrenadas de la apendicitis aguda, el germen más frecuente, Bacteroides frágiles. De ahí sacaron esa pregunta.
Manifestaciones clínicas que debemos tener en cuenta con respecto a ello, signos, síntomas y estudios de laboratorio. En muchos casos, la apendicitis la puedo diagnosticar con estas 3 cosas nada más. Sobre todo, pues, si es un paciente varón, joven, con una clínica florida de la enfermedad, ¿no? Pero si es paciente mujer, en edad fértil, o los extremos de la vida, en muchos casos vamos a tener que utilizar estudios de imágenes. Pero a veces, con los 3 va a ser suficiente. ¿Qué signos importantes yo debo encontrar en la apendicitis? Signo de McBurney, el más importante. Signo de Bloomberg, Robson, psoas, obturador, hiperestesia cutánea. Eso los vamos a ver en diapositivas que vienen, en la descripción de los mismos. Síntomas, dolor abdominal. Mi paciente, si no tiene dolor, raro que sea apendicitis. Y generalmente el dolor es lo primero que aparece. Hiporexia, anorexia también. Náuseas y vómitos. Obstrucción y diarrea. Y acá dirá, oye, pero si es apendicitis, cuadro inflamatorio, ¿por qué dentro de su clínica hay 2 cosas que son opuestas? ¿Por qué se obstruye y por qué hace diarrea? ¿No son cosas contrarias? ¿Por qué hacen los 2 una cosa opuesta si es una patología única? Y aquí debemos tener en cuenta algo. Para que haya diarrea, por una causa extrínseca al tubo digestivo, tiene que haber irritación del recto. Si mi paciente tiene pus en el fondo del saco de Douglas, si mi paciente tiene un apéndice inflamado que está en contacto con el recto, irrita el recto. ¿Qué le produce? Diarrea. Ahora, ¿qué pasa si mi paciente tiene peritonitis generalizada? Tiene pus en todo el abdomen. ¿Cómo responde la serosa? ¿Cómo responde el tubo digestivo ante eso? ¿Qué es lo que hace? Cuando hay peritonitis, ¿qué pasa con el tubo digestivo? Hace íleo. ¿Y el íleo qué cosa produce? Que el intestino se distienda y no tenga peristaltismo. ¿Cómo me llega el paciente a la emergencia? Distendido, náuseas, vómitos, no flatos, no deposiciones, ¿no? Y muchas veces los cuadros obstructivos sin causa aparente terminan siendo una apendicitis complicada con peritonitis generalizada. ¿Ven? Entonces a eso va los cuadros aparentemente opuestos que tienen los pacientes. Ahora, laboratorio mínimo, básico, un hemograma. ¿Qué es lo que busco en el hemograma? Leucocitosis, desviación izquierda. Eso es lo que me debo esperar en estos pacientes. Ahora, se dice que dentro de las manifestaciones clínicas de la apendicitis hay la llamada cronología de Murphy. ¿Qué cosa es la cronología de Murphy? Es un conjunto de signos y síntomas asociados al estadio inicial de la apendicitis. Primera parte que contiene la cronología de Murphy, migración del dolor. El paciente refiere que tiene un dolor en epimesogastrio que después migra a fosa ilíaca derecha 6 horas después. Recuerden que muchas veces el paciente no dice dolor, ¿eh? Dice, sentía como una pesadez en la boca del estómago, como si me hubiera caído mal la comida. Eso puede ser el inicio de la apendicitis. Aparte de la migración del dolor, ¿qué más comprende la cronología de Murphy? Hiporexia, anorexia, náuseas, vómitos, febrícula. Es decir, 4 cosas componen la cronología de Murphy. Migración del dolor de epimesogastrio hacia fosa ilíaca derecha, náuseas, vómitos, hiporexia, anorexia y febrícula. Eso, cronología de Murphy. Como les decía, en la mayoría de casos, paciente varón, joven, caso florido, con estos 3, suficiente para el diagnóstico de apendicitis. Pero si por ahí no hay ningún examen que sea concluyente, mujer en edad fértil o extremos de la vida, vamos a tener que utilizar estudios de imágenes. ¿Cuáles son los 2 estudios de imágenes más utilizados en los casos de apendicitis? Ecografía, tomografía. Ecografía, ¿qué es lo que va a buscar? Estructura tubular no compresible peristáltica mayor a 7 milímetros de diámetro, puede identificar a los coprolitos, puede identificar líquido perivesicular. Y recuerden, mira, esta es la sensibilidad y especificidad de una ecografía para el diagnóstico de apendicitis aguda. Tomografía, ¿cuáles son sus hallazgos? Diámetro transverso del apéndice cecal más de 6 milímetros, pared más de 1 milímetro, realce anormal y heterogéneo de la pared apendicular, edema submucoso, presencia de coprolitos, líquidos, colecciones y demás signos inflamatorios en fosa ilíaca derecha. Especificidad y sensibilidad de la tomografía para el diagnóstico de apendicitis, miren, casi está un 100%. Es decir, y también está como preguntas en sus bancos, te dicen, ¿cuál es el estudio de imágenes con la mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de apendicitis? ¿Cuál es? La tomografía. Pero, ¿qué pasa si la pregunta va enfocada de otro punto? Te dicen, ¿cuál estudio de imágenes es el inicial para la valoración de un paciente con cuadro de apendicitis aguda? Es decir, ¿cuál de los 2 es el primero que pido?
El primero que se solicita, ecografía. Diferente, estudio inicial, de cuál es el que tiene mayor sensibilidad y especificidad. ¿Y por qué este es el inicial? Si dicen, pero si el otro tiene más sensibilidad y especificidad, ¿por qué no mejor comienzo de frente por tomo? ¿Qué debemos tener en cuenta? Costo de ecografía, pues 40 soles, 50 soles, acá 700 soles. Acá utilizas contraste, acá no invades al paciente, acá el estudio lo haces rápido, sin invadir, sin irradiar al paciente. Puedes identificar una apendicitis por ecografía, cierto, y con eso es suficiente para enviarlo a sala, pero acá consume más tiempo, más dinero, utilizas contraste, el contraste con riesgo de problemas renales y mayor dilatación para ingresar a sala de estos pacientes. Por eso, estudio inicial, siempre ecografía, pero si hablamos de sensibilidad y especificidad, siempre mayor para la tomografía. Esta es parte de lo que es la fisiopatología del dolor o la migración del dolor desde fosiliaca de epimesogastrio en la fase inicial de la apendicitis. Miren, cuando hay inflamación de la serosa apendicular, esto es recogido por el plexo solar, del plexo solar lo lleva a la médula espinal, de la médula espinal una parte se va hacia el cerebro para hacerse consciente y la otra sale a través del nervio raquídeo T10. ¿Y por qué T10? Porque T10 es el que inerva el dermatoma a nivel periumbilical. Y eso explica la presencia del dolor periumbilical al inicio de la inflamación apendicular o en la fase inicial de la apendicitis aguda. Rápidamente vemos los signos y síntomas y luego tomamos un descanso y vemos después del descanso el resto de la apendicitis. En el caso del punto de McBurney, recuerden que es la unión desde el ombligo hasta la espina ilíaca anterosuperior. Una línea entre estos dos puntos. Se traza 3 tercios, tercio medio, tercio interno, tercio medio y tercio externo. La unión del tercio medio con el tercio externo, este es el punto de McBurney, el más importante dentro de la clínica de la apendicitis aguda. Signo de Bloomberg, dolor a la descompresión en fosa ilíaca derecha. ¿Esto qué nos indica? Irritación peritoneal. Pero recuerden, un signo de Bloomberg positivo no solo lo puede encontrar en apendicitis aguda. Una paciente con un quiste ovárico a pedículo torcido derecho puede tener Bloomberg positivo. Un absceso tubo ovárico derecho puede tener Bloomberg positivo. Signo de Robson, al paciente se le comprime la fosa ilíaca izquierda, el dolor se migra o el dolor se refleja hacia la fosa ilíaca derecha debido a la transmisión retrógrada del gas a través del marco colónico. Signo del psoas, paciente en decúbito lateral izquierdo, se le pide hacer la extensión del muslo derecho previamente flexionado. Esto despierta dolor debido a una localización del apéndice en posición retroilial, en posición pélvica, hacia que genera o despierta dolor a la manipulación o la contracción del muslo derecho. Signo del obturador. Se le pide hacer la rotación interna del muslo derecho previamente flexionado. Esto despierta dolor. Esto sobre todo en pacientes con el apéndice cecal en posición pélvica apoyado sobre este músculo. Y ya para culminar aquí, vemos lo que es el signo de Jenau de Mussy. Esto de ustedes seguro un montón de veces lo han llenado en la historia clínica, pero no con ese nombre. ¿Con qué nombre lo han puesto en sus historias clínicas? Cuando hacen internos. Rebote. El signo de rebote, por definición, ¿qué cosa es? Es el dolor a la descompresión en cualquier parte del abdomen. Y que un paciente tenga dolor a la descompresión en cualquier parte del abdomen, ¿qué te indica? Irritación peritoneal generalizada, te indica peritonitis generalizada. Puede ser por apendicitis, sí, pero también puede ser por otras causas. Y eso tiene un nombre propio, tiene un epónimo y se llama así, signo de Jenau de Mussy. Que ustedes, como lo van a ver en una pregunta, que creo que las tenemos el día de hoy, siempre lo escriben mal en todos los bancos, le ponen como 10 nombres distintos. 3 puntos adicionales, punto de Lanz. Trazamos una línea desde la espina ilíaca anterosuperior derecha a espina ilíaca anterosuperior izquierda. Tercio derecho, tercio medio, tercio izquierdo. La unión de tercio derecho con tercio medio, este es el punto de Lanz. Aquí está el punto de McBurney. Y la unión del tercio interno con tercio medio de la línea espina umbilical, este es el punto de Morris. Y estos son los 3 puntos apendiculares. Morris, McBurney y Lanz, triángulo de la apendicitis. Otro es el punto de Lessen, el cual está ubicado 2 traveses de dedo por encima y por detrás de la espina ilíaca anterosuperior. No hay dolor propio en fosa ilíaca derecha, sino más bien en flanco. Si el paciente tiene esta clínica, es probable que tenga un apéndice localizado detrás del ciego o hacia el flanco. Y esta es una posición retrocecal, una de las más frecuentes de la apendicitis aguda. Listo.